¿Sabía usted? Una presentación de Predica la Palabra. ¿Sabía usted que cuando Dios dijo por medio de Pablo, en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Se estaba refiriendo a que Cristo, al tomar nuestro lugar en la cruz, pagó el precio por nuestros pecados y nos libró de la condenación eterna que justamente merecíamos por haber quebrantado la ley de Dios. No quiere decir que Cristo haya eliminado la ley de Dios establecida en el Antiguo Testamento, pues Cristo mismo dijo en Mateo 5:17 que Él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Los creyentes no estamos obligados a guardar la ley ceremonial de Dios dada a Moisés en el Antiguo Testamento, pero la ley moral de Dios sigue vigente. Vemos que de los 10 mandamientos solo el cuarto, guardar el día de reposo, no se repite en el Nuevo Testamento como un mandato a la Iglesia, y esto debido a que es el único de los 10 que era de carácter ceremonial y no moral, y porque ahora para los creyentes Cristo es nuestro reposo. Hebreos 4:3-11. A menudo cuando alguien habla de la ley de Dios, algunas personas por desconocimiento o por una mala interpretación de las Escrituras, creen que las personas que han puesto su fe en Jesucristo no deben observar ninguna de las leyes del Antiguo Testamento. La gente puede confundirse al decir que ya no estamos bajo la ley, y esto es cierto, no estamos bajo la obligación de guardar la ley para acercarnos a Dios y ser salvos, pues Jesucristo nos salva solamente por fe. Pero al ser salvos obedecemos los mandamientos de Dios, para honrarlo y mostrar evidencias de haber sido verdaderamente salvos. Un creyente no necesita guardar la ley sacramental, ceremonial, de Dios, tampoco la ley civil o judicial dada a Israel, pero la ley moral de Dios que se resume en los 2 grandes mandamientos que Cristo nos dio, sigue vigente. Los primeros mandamientos del 1 al 4 se resumen en el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, Mateo 22:37, y los mandamientos del 5 al 10, están comprendidos en el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22:39. ¿Y cuál es la diferencia entre la ley moral de Dios y la ley sacramental? La ley moral de Dios consiste en todos aquellos mandamientos que son una expresión de amor a Dios y al prójimo, es decir, 9 de los 10 mandamientos, por ejemplo, no blasfemar, no robar, no mentir, etc. La ley sacramental, ritual o ceremonial, son todos los rituales que Dios ordenó al pueblo judío para que fuera diferente del resto de pueblos que habitaban la tierra, por ejemplo, no comer ciertos animales, guardar ciertos días de fiesta, día de reposo, sacrificios y ofrendas, etc. Otro propósito de la ley sacramental o ritualista fue servir como una sombra del sacrificio perfecto que se cumplió en la persona de Jesucristo. Intentar ahora guardar las leyes sacramentales o ceremoniales dadas al pueblo judío o pensar que se es más espiritual por utilizar palabras, costumbres u objetos judíos, es judaizarse, una práctica que fue rechazada por Pablo y que Dios condena severamente en la epístola a los Gálatas. La evidencia de tener una fe auténtica en Jesucristo se manifiesta en obediencia a su palabra. Un verdadero creyente amará a Dios sobre todas las cosas, y esto implica guardar sus mandamientos. Obediencia a Dios no significa que seamos perfectos y sin pecado, lo que significa es que el anhelo de nuestro corazón es agradar a Dios, aun a pesar de nuestras fallas y debilidades. No es lo mismo caer en pecado, que planearlo, premeditarlo y llevarlo a cabo como una forma habitual de vida. Dios dio al hombre 10 mandamientos, 9 de los cuales se repiten en el Nuevo Testamento y están resumidos en 2 grandes mandamientos. El primero es: amarás a Dios con todas tus fuerzas, toda tu alma y toda tu mente. En este se resumen los 3 primeros mandamientos: amarás al Señor tu Dios y solo a Él le servirás, no te harás imagen o semejanza de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra para inclinarte a ellas y adorarlas, y no tomarás el nombre de Dios en vano. El segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en este se resumen los mandamientos del 5 al 10: honrarás padre y madre, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no mentirás, y no codiciarás nada que sea de tu prójimo. El mandamiento número 4, guardarás el día de reposo, es el único que no se repite en el Nuevo Testamento como un mandamiento para la Iglesia, y esto debido a que no es un mandamiento de carácter moral, sino sacramental, que fue dado por causa del hombre para mostrarle a Dios la importancia de descansar semanalmente de sus labores, y lo más importante, no se repite porque Jesús es nuestro verdadero reposo. Cuando venimos a Él descansamos de todas nuestras obras por intentar inútilmente salvarnos a nosotros mismos, y entramos a descansar en su obra en la cruz. Es importante mencionar que el segundo mandamiento, que prohíbe hacernos una imagen para adorarla, no se refiere solamente a que no debemos hacernos una figura de cualquier material para adorarla, sino también a la prohibición de hacernos una imagen mental de un falso Dios. Cuando una persona dice, por ejemplo,
mi Dios es un Dios de amor que no juzgará y no condenará a nadie al infierno, está adorando una falsa imagen de Dios que ha fabricado en su mente, pues ese Dios claramente no es el Dios verdadero que conocemos en la Biblia. Con respecto al 8º mandamiento, no cometerás adulterio, Jesús dijo que, si una persona mira a alguien con lujuria, para desearla, ya adulteró con esa persona en su corazón, Mateo 5, 27, 28. Y por último vemos que Dios por medio del apóstol Juan nos dice que, si una persona odia a otra en su corazón, ante los ojos de Dios es como un homicida, 1 de Juan 3:15, y ningún homicida tiene vida eterna. La ley moral de Dios son los 9 mandamientos que aún están vigentes, que se resumen en los 2 grandes mandamientos que ya vimos, y Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15. ¿Por qué es necesaria la ley de Dios? La ley de Dios nos muestra cuál es nuestro verdadero estado de pecadores delante de un Dios santo. Si no conocemos en qué hemos ofendido a Dios, no podremos entender por qué necesitamos ser salvados o perdonados. Al conocer la ley de Dios, los 10 mandamientos, sabremos que ese es el estándar por el cual Dios habrá de juzgarnos. Si somos honestos, reconoceremos que hemos quebrantado varios de esos mandamientos. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado, aunque sea algo de poco valor? ¿Quién no ha mirado a otra persona para desearla? Para Dios el adulterio en el corazón es adulterio. ¿Quién no ha odiado a otra persona? Para Dios esto es homicidio. ¿Quién no ha desobedecido a sus padres? ¿Quién no ha amado a otras personas, cosas o posesiones más que a Dios? ¿Quién no ha codiciado algo que pertenece a otra persona? ¿Quién al querer justificarse no se ha hecho una imagen mental de un Dios a su conveniencia? Esto es hacerse una imagen falsa de Dios y adorarla. O quien no ha jurado o utilizado el nombre de Dios en vano, si hemos quebrantado, aunque sea uno de estos mandamientos, según la Biblia que es la palabra de Dios, somos culpables y merecemos la condenación eterna en un infierno real y eterno. Esto es lo que nos muestra la ley. Una vez que hemos comprendido por qué somos culpables, cuál es nuestro justo castigo y por qué necesitamos un Salvador, es cuando las buenas nuevas realmente son buenas nuevas. Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo a morir en una cruz, para que todo aquel que deposite su fe y su confianza en Él, no muera, condenación eterna, sino que viva eternamente. Creer en Jesús es mucho más que tener una idea impersonal de que Él existe. Creer en Jesús verdaderamente se expresa en arrepentimiento, en conversión, en gratitud. En el deseo de seguirle y dejar que Él sea el Señor de mi vida. Amarlo equivale a obedecer su palabra y guardar sus mandamientos. Jesús nos redimió de la maldición de la ley tomando sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados y transgresiones, por quebrantar la ley de Dios y porque era imposible que un hombre pudiera pagar el precio de su propia salvación a través de rituales y buenas obras. Ahora el creyente honra a Dios guardando su ley en obediencia a su palabra, no para salvarse, pues ya es salvo por gracia solamente a través de la fe en Jesucristo, sino como evidencia de esa salvación. Si después de leer lo anterior usted sigue creyendo que no debemos guardar ninguna ley, lo invito a considerar lo siguiente: somos libres de robar, mentir, adulterar, deshonrar padre y madre, blasfemar a Dios, codiciar lo ajeno y matar. ¿Por qué estos mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento? ¿A qué se refería Cristo al decir que no vino a abolir la ley? Es necesario comprender que al decir que no estamos bajo la ley, no significa que estemos sin ley. Dios nos liberó de la maldición de la ley, no de la obediencia a la ley moral de Dios que es un reflejo de su carácter y al igual que Él es eterna. No obedecemos para ser salvos, eso es una imposibilidad, obedecemos precisamente porque ya somos salvos y su Espíritu nos capacita para poder obedecer. Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicada originalmente el 18 de octubre de 2016.